Alex Lofgren y Emily Hanley no eran turistas comunes. Ambos tenían experiencia en la naturaleza, conocían los riesgos, y aún así, el desierto siempre les parecía un reto emocionante más que una amenaza. Para ellos, explorar lo desconocido no era peligroso, era libertad. El 3 de abril de 2021, salieron desde California con un plan sencillo: pasar un par de días en el Valle de la Muerte, explorar algunos puntos conocidos y dormir bajo las estrellas. Llevaban agua, comida, equipo básico de supervivencia y la confianza de quienes creen que lo tienen todo bajo control. Pero el Valle de la Muerte no es un lugar cualquiera. Es uno de los sitios más extremos del planeta. Temperaturas insoportables, kilómetros de terreno vacío, silencio absoluto, y casi ninguna posibilidad de recibir ayuda si algo sale mal. Esa mañana, mientras recorrían el parque, un guardabosques les sugirió un lugar más aislado. Un sitio al que no llegaban turistas, accesible solo por un camino difícil, lleno de rocas y polvo. Para muchos, eso sería una advertencia. Para Alex, era una invitación. Decidieron tomar esa ruta. Conduciendo su Subaru por el camino de tierra, se adentraron cada vez más en el desierto. Al principio, todo parecía manejable. El paisaje era impresionante, montañas inmensas, colores cambiantes y una sensación de estar completamente solos en el mundo. Pero esa tranquilidad escondía algo más. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más agresivo. Rocas afiladas, caminos estrechos y una sensación extraña, como si el lugar no quisiera que estuvieran allí. Aún así, continuaron. Hasta que, de repente, dos sonidos secos rompieron el silencio. Po. Po. Emily sintió cómo se le hundía el estómago. Se detuvieron inmediatamente. Bajaron del vehículo, y lo que vieron cambió todo. Ambas llantas del lado derecho estaban completamente destruidas. Una roca afilada había perforado los neumáticos. Tenían solo una llanta de repuesto. Y estaban en medio de la nada. Sin señal. Sin sombra. Sin nadie cerca. A más de 30 kilómetros del camino más cercano. Por primera vez, la aventura dejó de sentirse emocionante. Se convirtió en una situación real de supervivencia. Esa noche, sentados dentro del coche, comenzaron a entender la gravedad del problema. No podían quedarse allí indefinidamente. El calor durante el día era mortal, y el agua que tenían no duraría para siempre. Tenían que tomar una decisión. Regresar caminando por donde vinieron, o intentar encontrar una ruta más corta hacia ayuda. No lo sabían aún, pero esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, tomarían una decisión que parecía lógica, pero que los llevaría directamente hacia una tragedia imposible de imaginar. Esa noche casi no durmieron. El calor dentro del coche, el silencio absoluto del desierto y la presión de saber que estaban atrapados no les permitió descansar realmente. Pero al amanecer, no había más tiempo para dudas. Tenían que actuar. A las 4 de la mañana, antes de que el sol convirtiera el desierto en un horno mortal, tomaron una decisión crítica: no regresarían por el camino que habían venido.
En lugar de eso, intentarían llegar a un lugar llamado Mormon Point, atravesando una ruta diferente, aparentemente más corta según sus mapas. Parecía una buena idea. Pero no lo era. Antes de partir, hicieron algo inteligente. Dejaron una nota dentro del coche explicando su situación, 2 llantas pinchadas, dirección tomada y los suministros que llevaban. También colocaron señales visibles con piedras, formando flechas que indicaban su ruta. Luego, comenzaron a caminar. El desierto al amanecer era engañosamente hermoso. La luz de la luna iluminaba el camino, creando una atmósfera tranquila, casi pacífica. Pero esa calma era una ilusión. Después de varias horas caminando, encontraron algo inesperado, una geocache. Dentro había pequeños objetos y un cuaderno con registros de otras personas que habían pasado por allí. Eso les dio esperanza. Significaba que no estaban completamente perdidos. Que alguien más conocía ese camino. Pero esa esperanza duró poco. El terreno empezó a cambiar. El sendero se volvió más estrecho, más peligroso. Las paredes del cañón se elevaban a su alrededor y el camino se llenaba de rocas afiladas y pendientes complicadas. Entonces, llegaron a un punto sin retorno. Una cascada. Pero no era una cascada normal. Era una caída vertical de más de 20 metros. No había forma fácil de bajar. No había camino alternativo. Y lo peor. No tenían equipo para escalar. Se quedaron mirando ese obstáculo en silencio. Sabían que estaban en problemas. Pero retroceder también significaba enfrentar kilómetros de desierto sin garantías. Entonces tomaron una decisión. Seguir adelante. Aunque eso significara arriesgarlo todo. Alex decidió bajar primero. Buscó puntos de apoyo, pequeñas grietas en la roca, cualquier cosa que le permitiera descender. Emily lo observaba desde arriba, con el corazón acelerado. Cada paso era peligroso. Cada movimiento, una posibilidad de caer. Y entonces, Alex se detuvo. No es seguro, dijo. Intentó regresar. Pero en ese momento, ocurrió lo peor. Un solo error, un segundo de pérdida de control, y todo cambiaría para siempre. Todo pasó en segundos. Alex intentó subir de nuevo, buscando apoyo con sus manos y pies, pero la roca era traicionera. No había suficiente agarre. Emily lo miraba, conteniendo la respiración. Entonces lo escuchó decir algo que heló su sangre. He perdido el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, Alex cayó. Una caída libre de más de 20 metros. Emily gritó desesperadamente. El eco de su voz rebotó en las paredes del cañón, pero no hubo respuesta inmediata. Silencio. Un silencio aterrador. Luego, una voz débil. Alex seguía vivo. Por un momento, la esperanza regresó. Emily sabía que tenía que bajar. Tenía que ayudarlo. Recordó haber visto una grieta en el lado opuesto del cañón, una posible ruta. Sin pensarlo demasiado, comenzó a descender. Se apoyaba entre las paredes, usando su cuerpo para no caer. Cada movimiento era doloroso, cada paso un riesgo.
A mitad de camino, ya no había más apoyo. Estaba atrapada. Sin opciones. Miró hacia abajo. Y tomó una decisión desesperada. Lanzó su mochila primero, y luego se dejó caer. El impacto fue brutal. Sintió un dolor intenso recorrer su cuerpo. Su tobillo se había roto. Pero no podía detenerse. Se levantó como pudo, y avanzó hacia Alex. Pero cuando llegó, ya era tarde. Alex había muerto. En ese momento, todo cambió. Emily no solo estaba herida. Estaba sola. Atrapada. En uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Sin salida, con una lesión grave, y atrapada junto al cuerpo de Alex. Emily aún no sabía que su verdadera lucha apenas estaba comenzando. El dolor era constante. Cada pequeño movimiento le recordaba a Emily que su tobillo estaba roto. No podía apoyarse bien, no podía caminar con normalidad, y aún así, tenía que sobrevivir. No había nadie más. No había ayuda inmediata. Solo ella, y el desierto. La repisa donde había quedado atrapada no ofrecía salida. Debajo, una caída imposible. Arriba, paredes de roca verticales. Era una prisión natural. Pero en medio de ese escenario desesperante, encontró algo que cambiaría todo. Un pequeño hilo de agua. No era una cascada fuerte ni abundante, apenas un flujo constante que bajaba por la roca. Pero en ese lugar, eso significaba vida. Emily entendió rápidamente que ese sería su recurso más valioso. Con paciencia y determinación, comenzó a improvisar. Utilizó piedras y pequeños objetos para construir una especie de mini presa, permitiendo que el agua se acumulara en un punto donde pudiera recogerla más fácilmente. Cada gota contaba. Luego, se enfocó en el siguiente enemigo, el calor. El Valle de la Muerte no perdona. Durante el día, el sol convertía el cañón en un horno. Aunque las paredes ofrecían algo de sombra, no era suficiente. La radiación, el aire caliente y la deshidratación eran amenazas constantes. Ahí fue donde su creatividad hizo la diferencia. Sacó su manta térmica, esa que normalmente se usa para conservar el calor, y la convirtió en un escudo contra el sol. La colocó entre rocas, creando una sombra improvisada. No era perfecta, pero reducía la exposición directa. El problema era que la manta era frágil. Con el viento, las rocas y el uso constante, comenzaba a romperse. Cada día, Emily tenía que repararla cuidadosamente, utilizando vendas y cualquier material que encontraba en su kit de supervivencia. Ese ritual diario se volvió parte de su vida. Revisar el agua. Ajustar la manta. Organizar la comida. Y resistir. El tiempo comenzó a perder significado. Los días se sentían eternos, y las noches, aún más difíciles. El silencio del cañón era abrumador. Y la presencia de Alex, tan cerca de ella, hacía todo más doloroso. Pero rendirse no era una opción. Emily necesitaba mantenerse mentalmente fuerte. Ahí fue donde su teléfono jugó un papel inesperado. Aunque no tenía señal, su cargador solar le permitía mantenerlo encendido.
Y en ese pequeño dispositivo, encontró una forma de no perder la cordura. Comenzó a escribir un diario. Cada día anotaba sus pensamientos, sus miedos, y sobre todo, su esperanza. Vamos a salir de aquí. Lo escribía una y otra vez. Como un mantra. Como una promesa. Pero incluso con esa fuerza mental, el cuerpo tenía límites. El hambre comenzaba a notarse. El dolor no desaparecía. Y el calor seguía siendo implacable. Aún así, Emily seguía luchando. Porque sabía que mientras respirara, aún había una posibilidad. Justo cuando su cuerpo estaba al límite, un sonido en el cielo rompería el silencio, pero lo que pasó después no fue lo que ella esperaba. Habían pasado varios días. Emily ya no sabía exactamente cuántos. El tiempo en el cañón se había distorsionado. Cada día era una repetición de dolor, calor y supervivencia. Pero entonces, algo diferente ocurrió. Un sonido. Lejano, pero inconfundible. Un helicóptero. Por un segundo, pensó que lo estaba imaginando. Después de tantos días sola, su mente podía jugarle trucos. Pero no, el sonido era real. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Era su oportunidad. Rápidamente tomó la manta térmica, ese mismo objeto que había sido su protección durante días, y comenzó a agitarla con todas sus fuerzas. La luz del sol reflejaba en la superficie metálica, creando destellos visibles desde el aire. El helicóptero pasó por encima. Pero no se detuvo. No la vio. Ese momento fue devastador. Toda la esperanza que había acumulado, parecía desaparecer en segundos. Emily sintió cómo la desesperación regresaba con más fuerza que antes. Pero entonces, el sonido volvió. Más fuerte. El helicóptero estaba regresando. Emily reunió toda la energía que le quedaba y volvió a agitar la manta, esta vez con más desesperación, más urgencia, como si su vida dependiera de ello. Porque realmente dependía de eso. Y esta vez funcionó. El helicóptero disminuyó la velocidad. Habían visto el reflejo. La habían encontrado. Pero el rescate no fue inmediato. El terreno del cañón hacía extremadamente difícil cualquier intento de descenso. Las paredes estrechas, el viento generado por las hélices y la falta de espacio complicaban todo. El helicóptero se retiró. Emily volvió a quedarse sola. Pero esta vez era diferente. Sabía que la habían visto. Sabía que volverían. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzó a bajar. Y con la llegada de la noche, llegó algo inesperado. Un dron. Una pequeña luz flotando sobre ella, observándola. Era el equipo de rescate confirmando su ubicación y su estado. No podían sacarla aún, pero estaban cerca. Muy cerca. Esa noche, por primera vez en días, Emily no se sintió completamente sola. A la mañana siguiente, el sonido regresó. El helicóptero. Pero esta vez, no venía solo. Un equipo especializado descendió con dificultad. Cada intento era un desafío contra la naturaleza. Durante largos minutos,
lucharon contra el viento y el espacio limitado. Pero no se rindieron. Finalmente, lograron alcanzarla. La aseguraron cuidadosamente en una camilla. Cada movimiento era doloroso, pero significaba algo importante. Estaba saliendo. Mientras la elevaban, Amelie cerró los ojos. No quería ver el lugar donde había vivido su peor pesadilla. Pero en un instante, decidió mirar. Debajo de ella, el inmenso vacío del desierto. Un lugar donde sobrevivir parecía imposible. Y aún así, lo había logrado. Amelie fue trasladada al hospital, donde recibió tratamiento por su tobillo roto. Los médicos confirmaron algo sorprendente, una pequeña decisión, como no quitarse el zapato, había evitado daños mucho peores. Había sobrevivido contra todo pronóstico. Pero la historia no terminó ahí. Porque sobrevivir no significa olvidar.